Morning. Happy Buenos Sabbath. días. Feliz sábado. Well, it's good to see each of you Es here. bueno verlos I can a cada tell uno that the aquí. people of God are craving for El pueblo de that Dios está fellowship. You know, there is a deseando command in the la Bible. comunión. Jesus said, Hay un "When you mandamiento en la come Biblia que together, dice, and do not forsake the assembling of yourselves no together." desechen And la as often congregarse as you uno a come otros. together, Paul said. Así And dice Jesus said, Pablo. "Where two or three come together, Donde dos o in my tres name, I vienen, am there." And so there yo estoy is ahí a con Bible ustedes. injunction. The Sabbath is called a holy el sábado convocation. es una santa Something convocación. happens when the different cells of the body come Algo together. pasa And, cuando I las think there's a células del cuerpo blessing se in that. unen. So it's good to see each of you Es here bueno ver a today. cada uno de ustedes. And I want to welcome our friends. We Y know that quiero darle la we bienvenida. have many hundreds, maybe thousands cientos que that nos are están viendo. worshiping with us online. We want to wish you Queremos a happy darle la Sabbath bienvenida. as Feliz well. sábado. And praise God, He's given us good weather Gloria a Dios que nos ha for dado our buena meetings right now. temperatura. Stanley needed to sell his trailer. Stanley problem tenía que is, vender it was su- Minnesota and it was the winter time. Su camión y And era he didn't invierno. think he was going to get very many people asking to Y buy his no trailer. tenía He really mucha needed to gente que sell le it, iba needed the money. que iban a poder And, comprarle. Finally, he got one call. Somebody said, I'll buy your trailer Yo and I'll compro. buy it. Alguien llamó full price. y dijo, voy a comprar tu He said, camión, but precio I'd like to completo, ask you to do me a favor. He pero said, necesito que me hagas un favor. instead of giving you $8,000, En vez de darte $8,000, write down on the bill of sale $4,000. He pon said, you will save me a 4,000 lot of money on taxes. en el Won't recibo hurt y te you. vas a ahorrar mucho It'll dinero help de me. impuestos. Nobody will know. Y nadie va a saber la cuenta y eso me va a Stanley ayudar a was mí. struggling a little bit with that concept Así que because, estuvo luchando while él it con was eso. true that probably nobody would know, Quizás maybe nadie se iba a God dar would know, cuenta, and he was going to have to pero lie Dios to do sabía it. y que iba a tener que mentir para And he venderlo. didn't want to lose the sale, No quería perder la but he didn't venta, want to lose his soul. pero And so he told tampoco the guy, quería he says, perder "You su know, alma." I just can't do that y le dijo, no because it puedo wouldn't hacer be eso true." porque no es verdad. Well, it turned out the man said, "Okay, well, I thought I'd try," and he bought the trailer El hombre anyway. dijo, pues está bien, como quiera compró, le compró el That's an camión. example Eso es of un one of the ejemplo million different ways de 1,000,000 temptations de come veces, to us de diferentes maneras que in la all their tentación puede various llegar forms. en Our muchas message today is formas. part 2 of what we El began mensaje talking de about hoy, last week. We were talking about the great temptation estamos hablando de la of gran Christ, and this is part tentación 2 of that. But de today it's more Jesús. specifically on the tips to resisting Pero más temptation. especialmente, How cómo do you resist resistir la temptation? tentación. I thought that'll probably be a fairly Quiz- practical Dije, quizás eso sea algo muy study práctico for para us today nosotros, because everybody's tempted. porque todos somos Now, tentados. Put on your seatbelt. Pon tu You're cinturón. never going to hear Pastor Doug say this again. But I agree with the Pope. Pero yo estoy de acuerdo. Last year, El año pasado, Pope Francis officially, someone's going to take that little excerpt I just said El and they're going to Papa put that at the Francisco head of dijo, something else. They're going estoy to de edit acuerdo that con el Papa en algo and que it'll- dijo. and Me abuse lo it. van a sacar. Last year, 2019, Pope Francis officially approved a change to El the año pasado, el translation of the Papa Lord's Prayer cambió found in Matthew 6:13. a una It traducción de la Biblia lead us not into temptation with donde do not let decía us fall en into Mateo, temptation, which many scholars say is llévanos actually more en accurate tentación. translation. You know, when you pray the Lord's Prayer and you say, Cuando oras la lead us oración not into del temptation, Padre, it almost smacks of the idea that we're begging casi God not to nos tempt está us. dando, Now, pidiéndole right a Dios away, que if no you know nos your tiempa. Bibles, you know that can't be because the Eso no Bible puede says ser. God doesn't tempt people. You La read Biblia in dice, Dios James no 1, tienta a la verse gente. 12, Si leemos "Blessed en is the Santiago man who 1, 12 y endures 15, bienaventurado el hombre que soporta When la he has been tentación, approved, he will porque receive cuando the haya sido crown of life aprobado, which the recibirá Lord la corona de vida que el Señor ha prometido a Let los no que one le say amen. when he is tempted, Que I nadie am diga cuando es tempted by tentado, God." yo soy tentado por Dios. Beg God not to tempt us, No because it says, le "For rogamos a God Dios que no nos cannot be tente, tempted by porque dice, evil, Dios no nor puede does ser he tentado por el himself mal, tempt anyone. ni él But mismo each tienta a one is nadie. tempted Pero when he's cada uno es drawn away by tentado his cuando own sus desires and propios enticed. deseos lo Then atraen when y lo desire is seducen. conceived, it gives Entonces birth cuando el to sin, deseo ha concebido, sin, when it is da fully luz al grown, it pecado, brings y el forth pecado death. cuando está So completamente when we pray desarrollado lead us produce not la into muerte. temptation, Así que cuando oramos, no nos lleve en tentación, es más acertado decir que nos aparta de nuestra tendencia natural, o cuando hay tentación, libéranos de estar en la tentación. A veces, muchas veces durante el día, y le estamos diciendo a Dios que nos liberte de caer en tentación. Dios no quiere
que caemos en tentación y nosotros rogándoles que no lo hagan. Dios no tienta a nadie. Y luego, ni Dios tiente a nadie. Ni Dios puede ser tentado. ¿No fue Jesús tentado? No tenemos, Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras debilidades, pero que en todos los puntos fue tentado como nosotros. Alguien allá quizás esté diciendo, pastor, tengo a alguien luchando con la heroína. Jesús fue tentado con heroína, con marihuana. Bueno, esas cosas las tenían en esos tiempos, pero quizás no tan prevaleciente. Pero no era tentado igual que nosotros. Alguna gente argumenta. Pero sí en los principios en donde están tentados. Ahora, el audio cambió. ¿Es porque escuchan mejor? No estoy seguro qué está pasando. Vamos a regresar a donde estábamos. Y otra vez podemos leer en Marcos capítulo 1:13. ¿De dónde viene la tentación? Y estaba en el desierto por 40 días tentado por Satanás. El diablo nos tienta. Normalmente lo hace por medio de sus secuaces, sus ángeles, que son demonios. Ahora, una de las cosas que puedes hacer para tener éxito en tu lucha contra la tentación es estar consciente desde antemano que vas a ser tentado. No quieres esperar a que estás en la tentación para después pensar, debí haberme preparado. Jesús nos dijo, velad y orad a menos que entres en tentación. Ten pendientes, pero prepárate en avance. Proverbios dice, el hombre prudente prevé el mal y se sacude, pero los simples pasan y son castigados. Un general sabio va a guardar sus cargas, las balas, los misiles, para la guerra. Igual Jesús ya tenía el conocimiento de la palabra en su mente y cada vez que fue tentado lo utilizó. Él estaba preparado ya para la tentación. Me recuerdo en la mitología griega, yo vivía en una vez un tiempo en un barco que daba por la escuela. Yo estuve en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, y estudiamos la Ilíada de Ulises y todos los personajes griegos. Algunos piensan que fue verdadero. Y me acuerdo la historia de Odysseus, que había unas islas donde estaban estas islas místicas, donde estaban estas mujeres que eran mitad mujer, mitad pájaro, y cantaban con una voz tan y tan linda que los marineros eran atraídos a ellas, debiendo ir de otra manera, hacia el otro lado. Los marineros no podían resistir, y las sirenas de estas mujeres los traían y los barcos quedaban atrapados y pues se los comían a los marineros. Así que Ulises quería escucharlo, pero no quería ser seducido. Así que le dijo, amárrame al barco y tápese los oídos. Así que pasaba por donde estaban esas mujeres y les rogaba a los hombres, cuando él escuchaba, que los soltaran para que él pudiera nadar hasta estas sirenas y estas mujeres. Así que había una tentación y él se preparó de antemano. Y este es el principio que un cristiano debe tener. Tú sabes, nosotros sabemos cuáles son muchas de las tentaciones que sufrimos. Noten que hicieron una encuesta preguntando dónde estaban el reto más grande en cuanto a la tentación. Si yo le pudiera decir una lista en cuanto a las tentaciones. Aquí en la encuesta encontraron algo interesante. La tentación número 1, materialismo. Número 2, el orgullo. Eso cubre casi todo. Número 3, el egoísmo. Eso está centralizado. Número 4, pereza, haraganería. En la Biblia le llaman vagancia, ¿verdad?
Ahora, en número 5 había un empate. La ira, la amargura y la lujuria sexual. Número 7, la envidia. Número 8, glotonería. Y número 9, la mentira. Algo más que notaron, el 81% de las personas se dieron cuenta que la tentación era más poderosa cuando no pasaban tiempo con Dios en devoción y cuando estaban físicamente cansados. 57%. El 84% decían que la mejor manera para resistir tentación era por medio de la oración, evitar situaciones comprometedoras, 66% estudiando la Biblia y 52% era teniendo una persona de apoyo por medio de la tentación, a quien uno tiene que rendirle cuentas. ¿Cómo viene la tentación? Normalmente por una puerta que dejamos abierta. La tentación es solo tentación cuando tratas de resistirla. Y si dices que no estás siendo tentado, es que entonces no eras un peligro al diablo. Pero en tu vida vas a experimentar la tentación porque es parte de nuestra naturaleza caída. El diablo trata de hacer que la tentación se vea bonita y trata de tapar las luces de gloria de Dios. Y en ese momento instante, lo único que parece importa es el deseo que es puesto delante de nosotros. El diablo quiere que pensemos que de alguna manera, eso no es un peligro, no es una preocupación. Y la tentación viene poco a poco. Leí una vez una persona que estaba vendiéndole secretos de la nación al enemigo allá en la Guerra Fría. Él confesó que él nunca quiso ser espía o que sería traidor. Él dice, se acercó a alguien que pidió algo muy gradual, ¿verdad? Algo bien sencillo. Le pidieron sobre una información bien básica sobre unos teléfonos, ¿verdad? Y él, pues eso no es nada malo y le recompensaron por eso. Y dice que poco a poco fueron pidiendo más y más cosas hasta que llegó a los secretos nacionales del país. Pero comenzó todo poco a poco. Alguien le preguntó a un granjero, ¿cómo es que tus vacas se pierden? Es porque las vacas siempre están mirando al piso cuando comen y siempre van al próximo área donde hay grama. Y cuando terminan con esa área, luego siguen buscando. Y van comiendo poco a poco. Y después se dan cuenta que fuera de la verja hay más grama. Y ellos entonces continúan en el mismo patrón. Le dan la vuelta a la verja y siguen masticando poco a poco, siguiendo la grama. Y no son tan inteligentes como los perros que pueden oler para regresar, pero poco a poco van y se pierden. ¿Cómo es que el cristiano se aparta del Señor? Es poco a poco. No es que un día te levantas, no quiero ser cristiano más. Normalmente cedemos a la tentación como la vaca, que poco a poco nos vamos comiendo sin fijarnos si nos perdemos. Tengo 12 puntos aquí de cuáles son las tentaciones más prácticas para ser victorioso, para entrar en tentación. Son 12 puntos cómo podemos vencer la tentación. Número 1, conoce, confía y usa la palabra de Dios. Jesús, cuando fue tentado, él utilizó la palabra de Dios, la espada, para vencer. Y él, a través de esta palabra, lo utilizó. Es más aguda que cualquier espada de 2 filos. Si enseñamos a nuestros niños y niñas desde pequeños en aprender a confiar en las promesas, en los mandamientos, poco a poco eso se va sellando en su mente y ellos van creando en sí ese conocimiento sobre cómo vencer la tentación. Y a medida que tú vayas sellando eso en eso, que tus hijos vean en ti que tú vives de acuerdo a la palabra, se convierte en parte
de su formación y tienen más herramientas para pelear. Segunda de Pedro 1:4 dice, por lo cual nos ha dado grandes y preciosas promesas para que a través de ellas podamos ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. Ahí está la lujuria, una tentación. Salmo 119:11, tu palabra he escondido en mi corazón para no pecar contra ti. Es a través de la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios. Voy a citar cada tentación, sea secreta o abierta, puede ser resistida exitosamente, no por fuerza ni por poder, sino por mi Espíritu Santo, dice el Señor. Eso es de la revista Adventist Review. Nosotros podemos resistir la tentación. Una de las herramientas que nos da el Señor en Efesios 6:16, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podrás apagar todos los dardos ardientes del maligno. Teniendo fe que Dios nos va a dar el escape. Oración. Punto número 2, la oración. Ora vigorosamente. Marcos 14:38. Cristo dice, velad y orad para que no entres en tentación. Hebreos 2:18. Porque en el mismo Él ha sufrido siendo tentado, Él puede ayudar a los que son tentados. Está hablando de resistir la tentación. Déjame leer esto. Hebreos 2:18. Porque en la lucha contra la tentación tenemos la posibilidad de vencer. Vamos a darle un ejemplo. Por ejemplo, la glotonería. ¿Sabe la diferencia entre comer saludable y la glotonería? Una mordida. Pero ¿cuán frecuentemente decimos, ya es suficiente? Me pasó anoche. Hay tantas cosas. No tengo problema con la marihuana y la heroína, que quizás otras personas sí lo tienen. Pero la comida es un problema. Porque lo tienes que hacer en temperancia todos los días. Y ahora con este problema del coronavirus y los gimnasios cerrados, ya no estoy jugando deportes y estoy aumentando de peso. Y no quiero ir a comprar nueva ropa porque estoy optimista. Así que voy a estar incómodo hasta que esto termine. Pero ¿saben lo que significa esto en realidad? ¿Saben? Ayer fui a Chipotle y pedí un bowl de vegetales y arroz. Era demasiada comida. Para mí, un bowl, así que yo lo divido en dos. Pero estaba demasiado bueno. Y mientras estaba comiendo, decía, guarda la mitad para después. Pero una mordida más. Una mordida más. Y después dije, un poquito más. Y agarrito un poquito más. Lo seguí haciendo y terminé. Y me dije a mí mismo, Doug, ya que has comido suficiente, estás satisfecho. Ahora simplemente es glotonería, porque te lo estás gozando. Tu barriga está llena. Y yo tenía que pelear conmigo mismo para poner el tenedor y soltarlo. Ustedes se ríen porque lo más seguro tienen el mismo problema. Dice, una mordida más. Una línea muy fina entre satisfacer el hambre y la glotonería. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, una de las guerras más fuertes de Jesús, donde estaba peleando y sudó sangre. Y la Biblia dice, huye la tentación. Y a veces nosotros salimos, pero deseamos que vaya detrás de nosotros. Santiago, capítulo 4. Resistid, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? Nos sometemos a Dios. Cuando estás tentado, arrodíllate y ora. Si no puedes arrodillarte, eleva tu mente a Dios. En el libro de la temperancia dice, orad y ayunad por la indulgencia del
del apetito pervertido, el hombre pierde el poder para resistir la tentación. Y por eso oramos, aléjanos de la tentación. Punto número 3. Acuérdate de lo peligroso que es el pecado. Romanos 7:13, para que el pecado a través del mandamiento se vuelva extremadamente pecaminoso. A veces nosotros nos reímos del pecado. En el Salmo dice, aquel que ama a Dios odia, aborrece el pecado. En el libro de Job dice que era un hombre justo y recto y que despreciaba, aborrecía el mal y el pecado. Tienen que juntos tener esta actitud. Acuérdate de lo peligroso que es el pecado. Acuérdate de la vergüenza si caes. A veces eso es una manera de mentalizar y pensar. Cuando Tamar fue tentada por su hermano, ella le dijo, ¿a dónde llevará esta vergüenza? Una historia rápida. Quizá he compartido con esto. Yo dejé de fumar hace como 37 años. Casi 40 ya. Karen me dice que son casi 40 ya. Gloria a Dios. Era terrible. ¿Saben que dice que es más difícil dejar de fumar que la heroína? ¿De verdad? Es una adicción terrible. Pero después de algunas semanas de no fumar, estaba conduciendo y paré en un colmado. Esto fue antes de yo ser bautizado. Llegué a este colmado y tenían una cafetería y me senté a tomar café. Y en ese tiempo se podía fumar en los lugares. Y empecé a hablar con este señor y él estaba fumando el cigarrillo que a mí me gustaba, el Marlboro. Y dije, no había nadie ahí. Yo estaba solo, llevaba 2 semanas sin fumar. Y ahí puedo tener solamente uno. Y con una taza de café irá perfecto. Y nadie sabrá y ahí lo dejo. Pero después dije, no. Es como si los ángeles, el ángel malo y el ángel bueno, como si estuvieran ahí. Y esta guerra en mi mente. Y yo aquí mirando, tratando de ignorar la tentación, pero decía, sí, eso no tiene nada de malo. Y la vocecita decía, no, está bueno. Y la vocecita me decía, Doc, vas a fumar, llevas 2 semanas y vas a fumar otra vez. Ya estás venciendo y vas a perder todo lo que has ganado. ¿Para qué? Vas a sentir vergüenza cuando te vayas. Y alguien te va a preguntar, ¿ya dejaste de fumar? Y empecé a preguntar sobre la vergüenza. Y me convenció, no vale la pena. Y ese fue el momento en el que me di cuenta, no voy a ceder. Me acuerdo una vez, alguien estaba caminando y caminaba detrás de ellos para que cuando ellos exhalaban, yo inhalaba. Sí, es verdad, era fuerte. Pero desde ese momento en adelante, yo podía decir que no, y se hizo más fácil. Resiste al diablo, y por fin, cuando yo en mi mente dije, no voy a ceder más, no quiero someterme más, pensando en lo terrible del pecado, Dios me dio la victoria. Número 4, mantente ocupado. Es muy importante. Un proverbio italiano dice que uno que resiste es tentado por un diablo, por un demonio, y el que es vago es tentado por otro demonio. Dice en Ezequiel 16, 49 y 50, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y su hija tenían orgullo, abundancia de comida y abundancia de ociosidad, ¿verdad? Todo este tiempo libre, y como dice la frase,
mente ociosa es terreno fértil para el diablo. En el libro Hechos de los Apóstoles, pidid fuerzas para resistir al enemigo y la tentación es con servicio. La mejor manera de resistir tentación también es trabajando para el Señor. Timoteo dice, Pablo dice a Timoteo, si te enfocas en trabajar para otros, en servir a otros, vas a poder vencer. Me acuerdo una vez estaba en Minnesota, escuché sobre este bus de escuelas, se quedó atrapado y llevaban tanto tiempo con el camión parado, que el frío, y este muchacho se mantuvo corriendo subiendo y bajando el bus para mantener a los niños despiertos, alertas, y se salvaron. Y dijeron, ese niño, tú eres un héroe. Él dijo, no, mientras yo lo estaban manteniendo a ellos en movimiento, yo también me estaba manteniendo en movimiento. Dios le dijo a Adán desde el principio que había una bendición. Le dijo a Dios a Adán, se te va a hacer más difícil ahora. En Efesios 5, 15, 16. Mira entonces que camines con cautela, no como tontos, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Hagan buen uso de su tiempo. No significa que no descanses, pero si te pones demasiado ocioso. Punto número 5. No sigan la mayoría. Mucha gente cae en tentación por seguir la corriente. Pedro estaba con aquellos que se estaban burlando de Jesús y muy pronto le pasó lo mismo. Éxodo 32 dicen, no sigas las multitudes para hacer el mal. Tenemos una especie de cocodrilo, de caimán, que son muy haraganes. Y tienen una manera muy interesante de atrapar su presa. Ellos vienen y abren su boca bien grande. Y el caimán, con la boca abierta, ellos se pueden quedar bien tranquilos. Muy pronto las moscas llegaron. Me imagino que por el olor, no quiero saber cómo huele, pero ahí llegan los insectos. Luego vienen las ranas para agarrar y vienen los lagartos para agarrar las moscas. Y es una fiesta, un banquete en la boca del caimán. Y de momento cierra la boca y ahí está la cena. Todos ellos estaban buscando la fiesta y siguiendo detrás del banquete y fueron atrapados. Así que no sigas la corriente. Todo en el final dice que va a ser parte de uno de dos grupos. La mayoría va a recibir la marca de la bestia, pero será una minoría que se mantengan en el camino fiel y firme al Señor. Si quieres ser parte de ese remanente, tienes que estar en pie mientras los demás doblan rodillas. Número 6. Resiste con toda tu fuerza. Recuerden la promesa. Ninguna tentación ha alcanzado, excepto lo que es común al hombre. Pero Dios es fiel, que no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas. Pero con la tentación también hará el camino de escape para que puedas soportarlo. Eso significa que Dios conoce a cada uno. Dios conoce tu lucha, tus debilidades. Pero Dios no te permitirá ser tentado más de lo que puedas. Entiendan que Dios limita el poder del diablo para que no te sobrecargue. Cuando el diablo salió de la presencia de Dios hacia Job y Dios le permitió lo que Santiago hizo, pero Dios permitió hasta donde sabía que Job iba a poder soportar. ¿Quieres más fe? Hay gente que dice, no quiero más fe porque no quiero pasar por lo de Job. Pero Dios te va a dar el escape, como se lo dio a Job. Y cuando encuentres ese escape, huye. La Biblia nos dice que huyamos de la presencia de la tentación. Génesis 39:10, ¿se acuerdan con José? Dice que estaba trabajando en la casa de Potifar y ella trató de seducir a José.
Quizás tenía el espíritu de Jezabel. Y dice que mientras le hablaba a José día a día, él no le hizo caso, ni se acostó con ella, ni estuvo con ella. Es muy importante. Pensamos todos los hombres que han caído, Salomón y Sansón y David, pero no hablamos de Job ni de José. José fue fiel. Ella lo agarró por la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su prenda en su mano y huyó y salió corriendo. Este es un cuadro de cómo tenemos que tratar a la tentación. Hay que huir de la tentación. 1 Corintios capítulo 6, 18 dice, huye de la inmoralidad sexual. Alguien dice que muy pocos récords de velocidad ocurren cuando huimos de la tentación, porque a veces queremos que nos agarre. 1 Timoteo 6, 10 y 11, porque el amor al dinero es la raíz de todo tipo de maldad, por lo cual algunos se han desviado de la fe en su codicia y se han atravesado con muchas penas. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y busca la justicia, la piedad, la fe. No solamente estás huyendo del mal, estás corriendo hacia el bien. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la gentileza. Vamos a suponer por un minuto que estabas en un campamento y alguien sin querer vira gasolina sobre tu ropa y después el que está al lado tuyo iba a empezar a encender una mecha para encender un fuego. ¿Cuán cerca ibas a quedar de esa persona? Ibas a huir lo más lejos de esa situación. Esa es la actitud que debemos tener con la tentación. El hombre más fuerte huye de la tentación. El tonto juega con ella. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de la lujuria juvenil, pero persigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Así que, así como si tenías gasolina en tu ropa, vas a huir del fuego. Si no quieres caer en el pecado, quédate lejos de la esquina de la tentación. Me acuerdo de esta historia de un castillo que había y era bien alto y en la carretera era difícil, así que el que estaba conduciendo el carruaje era muy peligroso, así que buscaron 3 hombres para aplicar para el trabajo. Así que esta señora, la princesa, le dijo, yo quiero ver cómo ustedes pueden subir este carruaje al castillo. Así que el primero fue y quiso hacer una buena impresión y logró mantener el carruaje en el medio de la carretera. Pero se aventuró y se acercaba al precipicio para mostrar que él es valiente. Así que ella le dijo, gracias, agarró el próximo. Él vio cuán bueno fue el primero había hecho, así que yo voy a hacer mejor. Así que mientras él sube, él se acerca más al precipicio de la carretera, sin miedo. Y el tercero va, y él va tanto y tanto que está al borde del precipicio, a punto de caer. Pero el último agarró y raspaba el carruaje contra las piedras para evitar, y ese fue el que le dio, porque ella dijo, yo no quiero a nadie que juegue con la tentación, que prefiero que vaya del lado de la precaución. Si tu tentación es la comida, entonces no vayas a trabajar a una heladería ni un restaurante. Si tu tentación es el alcohol, no vayas a trabajar a una licorería. Hay personas que cuando van al supermercado y ven el lado de del alcohol y el vino, ni se acercan, ¿verdad? Gandhi, el famoso Gandhi, siempre trataba de mostrar que él tenía victorias sobre la tentación sexual. Él se acostaba con vírgenes jóvenes. No digo en la misma cama, pero en el mismo lugar. Y él dice, he mostrado que he vencido esa tentación. Y uno pregunta, ¿cuánto tiempo logró dominar eso? Reconoce tu debilidad.
Punto número 7. Proverbios 22.3. Un hombre prudente prevé el mal y se esconde, pero los simples pasan y son castigados. ¿Se acuerdan cuando me dijo Pedro? Yo no, Señor, yo no voy a caer, yo voy a ser fuerte. Y Pablo dice que cuando crees que eres débil es que eres fuerte. El que cree que es fuerte, cuidado que no caiga. Escuché a una muchacha que fue a donde un juez y le dijo, por favor, ponme en la cárcel. Hay este señor que quiere casar conmigo y le dije que sí y no puedo resistirlo. Es un hombre muy seductor. Y ella le dijo, no quiero casarme. Así que ella le pidió que lo metieran en la cárcel y la pusieron en la cárcel. Muy inteligente ella. Húyele a los precipicios de la tentación, a los bordes de la tentación. Reconoce tus debilidades. Si tienes un corazón débil corazón débil para el chisme, evita entrar en ese tipo de conversaciones. A veces somos entretenidos viendo a otros en pecado y pensamos que no es peligroso, pero ten cuidado. Permanece en el Espíritu Santo. Este es el punto número 9. Gálatas 5:16. Camino en el Espíritu y no cumplirás la lujuria de la carne. Ora por el Espíritu Santo. En otra revista decía, toda tentación, cada influencia impuesta, ya sea abierta o secreta, puede ser resistido con éxito. Lo usé 2 veces, perdón, pero todavía lo sirve. Primera de Juan 3:6, el que permanece en él no peca. Y Romanos 8:1, no hay condenación para aquellos que están en pecado, que no caminan de acuerdo a la carne, sino al Espíritu. Ahora, ¿han escuchado a gente que camina con Dios? Podemos mencionar a aquellos que caminan con Dios. Enoc, ¿qué más? Noé, ¿qué más? Quizás su nombre no está mencionado. Abraham, ¿verdad? Moisés. ¿Qué significa caminar con Dios? Yo creo que tener una comunión, estar en la presencia de Dios, buscando y anhelando estar con Él, con el Espíritu Santo, para saber que Él está contigo todo el tiempo. Número 9. Si caes, no te quedes en el piso, no te desanimes. Yo creo que todos aquí hemos sido tentados y todos hemos caído muchas veces. La Biblia dice muchas cosas ofendemos, pero no te desanimes. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques, y si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos un abogado defensor. Proverbios dice, el justo cae 7 veces y vuelve y se levanta, pero el justo cae en la calamidad. Josué 7:10, la gente había pecado y Josué dice, y Dios le dice a Josué, levántate, no te quedes ahí postrado. No quiere que nos quedemos desanimados. Incluso Pedro, después de haber caído, Pedro le dijo, apacienta mis ovejas, levántate, no sigas revolcándote en la culpa, como Elías que huyó a la caverna y Dios le dijo, ¿qué haces ahí? Regresa. No te desanimes si caes. No te desanimes, no importa cuántas veces caigas. Y pelea la pelea, pelea el amor al dinero, del materialismo. 1 Timoteo 6:9, los que desean ser ricos caen en la tentación y la trampa y en muchas lujurias tontas y dañinas que ahogan a los hombres en destrucción y perdición. Muchos se asombraron cuando escucharon los detalles de la vida del billonario Jeffrey Epstein, que recientemente se suicidó. Cuando tienes dinero ilimitado, puedes disfrutar fantasías ilimitadas, y sus lujurias fueron terribles. La gente quiere el dinero a veces por el poder. Dice en 1 Timoteo 6, porque el amor al dinero es la raíz de todo tipo de maldad. Hay otra adicción,
El Internet ha creado todo tipo de problemas, no solo por la pornografía, sino también los juegos al azar. No es suficiente que habían esquinas de bingo, juegos de bingo, sino ahora no tienes ni que ir a Vegas. Podías ir al casino local, pero ahora desde tu teléfono, desde tu casa, y tienes esta máquina en tu teléfono. Y ahora la gente cae en deuda. ¿Y por qué? Por el amor a enriquecerse de manera rápida. Van a recibir algo por nada. Eso debe ser peleado. El próximo, creen sus promesas. 1 Corintios 10:13. Ninguna tentación te ha alcanzado, excepto lo que es común al hombre. Yo sé que lo leímos, pero quiero que pero fiel es Dios, quien no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas, pero con la tentación también hará el camino de escape para que puedas soportarlo. Hay que saber dónde es el escape. Si es como José una puerta, salir corriendo. Quizás el escape sea poniéndote de rodillas o mirando hacia arriba y orando. Quizás ese escape es usando la fuerza que el Espíritu Santo te da para decir que no. Nosotros no tenemos fuerza de voluntad, así que el Espíritu Santo nos da esa fuerza. Le voy a dar un ejemplo. Mi abuelo fumaba cigarrillos. Fumaba unos cigarrillos bien fuertes en aquellos tiempos, sin filtro, no tenía ni filtro. Fumó por 50 años. Dice, pensaba que nunca iba a poder dejarlo. Trataba y no podía. Una vez fue al hospital, no por fumar, pero porque tenía un dolor de estómago. Y cuando estaba ahí, tuvo que compartir el cuarto con otra persona que no podía hablar por el cáncer y le removieron. Y recuerden, atrás se podía fumar en los cuartos. Pues esta persona tenía cáncer y no podía hablar y tenía una máquina para hablar. Y este señor, que acaba de ser removido cáncer de la garganta por fumar, y está fumando en el cuarto, y tenía un roto para poder respirar, y él estaba fumando el cigarrillo por medio del roto que le habían hecho en la tráquea. Y mi abuelo lo vio y dijo, nunca más voy a fumar. Él vio ese cuadro y quedó espantado. Y dejó de fumar y vivió hasta los 93. Así que imagínate si no hubiera fumado. Si tengo esos genes, yo espero llegar también. Bueno, tengo sus cabellos. Creen las promesas de Dios. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. ¿Y qué vence la victoria? Nuestra fe. 1 de Juan 5:4. Hay más promesas en la Biblia de Dios que para cualquier tentación que el diablo te tira. Pero tienes que conocer esas promesas. Y acuérdate de la recompensa. Hebreos 12. Moisés, no queriendo ser considerado el hijo de Faraón, sino que quiso y deseó vivir las riquezas, no las riquezas terrenales de Egipto, sino que él estaba mirando la recompensa. Se acabó el sermón. Disculpen. Disculpen. Las notas se me fueron volando. Si vemos la recompensa, como hizo Moisés, piensen en la tentación, lo que estamos perdiendo, en vez de mirar las recompensas y la victoria gloriosa. Es como la segunda venida, estamos mirando la gloriosa esperanza. Cuando lees los últimos libros de Apocalipsis, habla de la nueva Jerusalén, nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Eso debe ser de gran ánimo para nosotros. Romanos capítulo 2, versículo 7 le da vida eterna a aquellos que con paciencia perseveran al hacer el bien, buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Me acuerdo haber leído Napoleón. Napoleón mandó a pedir un traje de hierro. Y después que lo hizo,
Después le decía a sus soldados que lo pusieran. Y Napoleón buscaba un revólver y le disparaba directamente. Claro, la bala no iba, no traspasaba, y Napoleón le dio una gran recompensa. Y le dio un gran premio a ese soldado por esa valentía. Santiago 5 dice, toma a los... Has oído de la perseverancia de Job y vas a ver en el final que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Siempre hablamos de los sufrimientos de Job. Dice, yo no quisiera ser Job. Pero aquí hay un hombre, el mejor del este, y al final de la tentación, Dios te voy a bendecir el doble. Así que vive 200 años y es un hombre muy bendecido. ¿Cuánto tiempo duró su sufrimiento? Algunas semanas. Santiago dice, sí, Job sufrió, pero fue un hombre bendecido. Así que siempre mira la recompensa. En resumen, amigos, quiero darle 3 razones para resistir. Ya hablé. Número 1, el pecado te hace daño. Te vas a levantar como después de la borrachera con dolor de cabeza. Todos los pecados no te bendicen, te dañan. Me acuerdo una vez estaba caminando en una carretera, estaba con un amigo, con este amigo mío, y paramos y tenían una tienda de galletas mientras caminábamos. Y en esta tienda vendían bolsas. Estamos hablando de 2 galones de galletas rotas. Estaban buenas, solamente que estaban rotos y todos diferentes. Y los ponían en una bolsa y toma, por $2 te llevabas todo esto. Y eran 2 galones de galletas rotas. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a comernos algunas galletitas. Entonces regresé a la glotonería. Y dije, uno más. Yo tenía como 20 años. Y tu estómago es casi indestructible. Cuando te pones más viejo te das cuenta que ya no aguantas tanto. Y me di cuenta y solamente quedaban algunas galletitas en la bolsa. Entre mi amigo nos comimos 2 galones de galletas. Yo me enfermé tanto. Nunca más fui tentado a comer tantas galletas. Lo que siembres, eso recogerás. Nunca te vas a escapar de las consecuencias del pecado. Te daña a ti, daña a otros. ¿Qué tú piensas eso entre mí, solamente conmigo? El pecado que te haga daño a ti termina dañando a otros. Porque has dañado tu testimonio, tu influencia. Cuando David pecó, dijo, solamente soy yo y Betsabé. ¿Qué le pasó? Perdió el honor, el respeto, perdió sus hijos, toda la miseria que le ocurrió. Adán y Eva pecaron y por culpa de eso la mayoría de los humanos se van a perder. No pienses que tus pecados no le hacen daño a los demás. Y número 3, pecado le hace daño a Dios. Cuando ves a la cruz, ves cuánto daño. Primera de Juan, capítulo 4. Este es el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que pudiéramos vivir por Él. El amor tiene que ser la mejor razón para resistir las tentaciones. Primera de Juan 4:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga. Ama a Dios, ama al prójimo. ¿Cómo lo hacemos? Amar a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti. Porque el pecado siempre daña a los 3. Me acuerdo una vez una historia. Un hermano y su hermana, no sé los nombres, tenían una buena relación. 2 hermanos. Él era mayor que la hermana.
y él la molestaba porque ella le tenía terror a las agujas. ¿Verdad? Quizás algún trauma de pequeña, pero para ella se ponía en terror y pánico. Se mareaba. Era algo de las agujas que le causaba terror. Le daba ataque de pánico y su hermano la molestaba frente a los amigos. Y él se dio cuenta cuánto miedo le daba. Él dejó de molestarla porque lo podía llevar a la muerte, a la ansiedad y el terror que le tenía. Con el paso del tiempo, Bill, el hermano, tuvo un problema con el alcohol y se puso peor y peor. Y cuando llegó a los 40, terminó en el hospital varias veces. Trataba de dejar el alcohol por un tiempo, pero no podía, volvía. Se convirtió en un alcohólico y fue al hospital con úlceras que sangraban. Y había perdido tanta sangre que los decían que necesitaba una transfusión de sangre. Lo que pasa es que la sangre de él era muy rara. Adivinen quién tenía ese tipo de sangre raro. Su hermana. Pero ¿saben qué tiene que hacer para sacar la sangre? Y cuando ella escuchó que su hermano iba a morir sin la transfusión, ella hizo lo que era imaginable para ella. Y con miedo y terror, ella fue y donó sangre. Y cuando él vio que su hermana hizo lo que más miedo y terror le da y ansiedad, él vio el sacrificio de ella, él dijo, nunca más voy a beber, nunca más voy a poner a mi hermana en esa situación de nuevo. Cuando pensamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros, en haber sido clavado en la cruz del Calvario, viendo lo que el pecado le hizo a nuestro Señor, esa es la mejor razón para decir que no. La gran entrega, el gran amor de Dios, que Dios envió a su Hijo, y el Hijo sufrió por nuestros pecados. Y viendo ese gran sacrificio y ese gran amor, ¿cómo puedo yo pecar? Tienes que preguntarte, ¿qué amas más, la tentación y el pecado o amas al Salvador más? Y yo espero que tú tomes esa decisión de tomar los recursos que tienes, pero más que nada que uses el amor de Dios que te lleve a querer vivir una vida justa, una vida de santidad. Es cada día, poco a poco, cada día, caminando con el Señor, Él te va a dar la victoria. Vamos a cantar un himno, el himno, y cuando termine voy a orar.